Dios es más grande de lo que podemos entender, y sus caminos son más altos que los nuestros. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Imagina perder tu hogar, tu familia, tu salud, todo en un solo instante. ¿Seguirías confiando en Dios? Job no fue solo un personaje bíblico, fue un hombre real, cuya fe fue puesta a prueba de la manera más dolorosa imaginable, y aún así, no renegó de su Creador. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy conocerás Job, el hombre que lo perdió todo, y aún así no renegó de Dios. Una historia que no solo te conmoverá, sino que podría renovar tu fe en medio de cualquier tormenta. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. En una tierra lejana llamada Uz, vivía un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Su nombre era Job. Bendecido con una gran familia, riquezas incontables y una reputación intachable, Job era conocido por su devoción, su generosidad y su vida de rectitud. A ojos de todos, su vida era perfecta. Pero en los cielos, algo estaba por ocurrir, algo que cambiaría su destino para siempre. Un día, Satanás se presentó ante Dios, y el Señor mismo habló de Job con orgullo. ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Satanás respondió con desafío. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Todo lo tiene, todo le has dado. Quítale lo que tiene, y verás si no te maldice en tu propia cara. Fue así como comenzó una de las pruebas más duras jamás registradas en la historia de la humanidad. En un solo día, Job perdió sus bueyes, sus ovejas, sus camellos, y lo más doloroso de todo, sus hijos. Uno tras otro, los mensajeros llegaron con noticias desgarradoras. Pero Job, roto por el dolor, no maldijo a Dios. En su lugar, rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Satanás no se rindió. Volvió ante Dios y pidió ir más allá, tocar su cuerpo. Y Dios permitió la segunda prueba. Job fue herido con una llaga maligna de pies a cabeza. Se sentó entre cenizas, se rascaba con un pedazo de tiesto, cubierto de dolor y silencio. Su esposa, quebrada por la tragedia, le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job, firme, respondió: «¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal?». Entonces llegaron 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo, ni lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus ropas y se sentaron con él durante 7 días, en silencio. Pero cuando hablaron, lo hicieron con juicio, lo acusaron, lo cuestionaron, lo hicieron sentir culpable. Job, en su dolor, clamaba a Dios. No entendía, preguntaba, lloraba, se defendía, pero no dejó de creer. Job no estaba siendo castigado, estaba siendo probado. Su fe estaba siendo refinada como el oro en el fuego. Y aunque su alma estaba angustiada, su corazón aún buscaba a Dios. «Yo sé que mi Redentor vive», exclamó. En medio de su caos, mantenía viva la esperanza. Los capítulos que siguen en su historia no son solo de lamento, sino de profundidad espiritual. Job debatía con sus amigos, clamaba a Dios, se hundía en su dolor y, aún así, no soltaba su fe. No renegó, no se apartó, simplemente pidió comprender. Y en el momento justo, Dios respondió. No con una explicación, sino con una revelación. Desde un torbellino, Dios habló. No justificó la prueba, pero mostró su grandeza. Preguntó a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Con cada palabra, el Creador
Revelaba que hay cosas que el hombre no puede entender, pero sí puede confiar. Desde el torbellino, la voz de Dios retumbó con poder, no como una respuesta para apaciguar el dolor de Job, sino como una revelación de su soberanía. Dios no explicó el porqué del sufrimiento, sino que hizo algo mucho más profundo. Le mostró a Job la inmensidad de su creación, el misterio de los cielos, la profundidad de los mares y la fuerza de las bestias. Era como si Dios le dijera: Job, tú no puedes comprender todo, pero puedes confiar en mí, que todo lo he creado y todo lo sostengo. Job, que había clamado por respuestas, quedó en silencio. Su corazón se quebró, no por el dolor físico ni por la pérdida, sino por el asombro ante la majestad divina. Ya no necesitaba saber por qué había sufrido, porque entendió quién era Dios. Su fe, antes firme, ahora se tornó inquebrantable. Y entonces dijo con humildad: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo impactante no fue solo que Job se mantuviera fiel, sino que lo hiciera sin saber el motivo de su prueba. Nunca supo del diálogo celestial. Nunca escuchó lo que Dios y Satanás habían hablado. Su fidelidad no fue producto de una recompensa prometida, sino de una confianza genuina. Fue fiel porque conocía a Dios. Y entonces el momento de restauración llegó. Dios reprendió a los amigos de Job por haber hablado sin sabiduría y les ordenó ofrecer sacrificios, pero no serían perdonados hasta que Job orara por ellos. Aquel que había sido herido ahora intercedía por quienes lo habían juzgado. ¡Qué grandeza espiritual! Y fue justo después de esa oración que Dios restauró la vida de Job. El texto bíblico dice que Dios le dio el doble de lo que había tenido: hijos, riquezas, salud, honor. Pero más allá de lo material, Job recibió algo más profundo, una fe más pura, una relación más íntima con Dios, una comprensión más profunda de su propósito. Él vivió 140 años más y vio hasta la 4ª generación de sus descendientes. Fue colmado de días, pero esta historia no es solo un relato antiguo. Es un espejo para cada persona que ha sufrido sin entender por qué. Para los que han perdido, para los que han sido traicionados, para los que se han sentido solos o quebrados. Job representa al hombre justo que atraviesa el valle oscuro, no porque ha pecado, sino porque su fe está siendo perfeccionada. Su historia nos enseña que no todo sufrimiento es castigo. A veces el dolor es el crisol donde Dios purifica el alma. Nos recuerda que Dios no está ausente cuando estamos heridos. Al contrario, está más cerca que nunca, observando, moldeando, sosteniendo en silencio. Y aunque muchas veces no tengamos respuestas, podemos tener la certeza de que Él tiene el control. El sufrimiento de Job no fue en vano. Fue una historia que ha fortalecido a millones, que ha dado consuelo a los afligidos, esperanza a los que dudan y valor a los que creen. Su historia es testimonio de que se puede ser fiel, incluso cuando todo se desmorona, de que Dios es digno, no por lo que da, sino por quién es. Y así, con su vida marcada por la prueba, Job se convirtió en un símbolo eterno de perseverancia. Como dice Santiago en el Nuevo Testamento: habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin que el Señor le dio, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job, el hombre que lo perdió todo, pero ganó algo mucho más grande: una fe viva. Una fe viva no se construye en los días soleados, sino en medio de la tormenta. Job es la prueba de que la confianza genuina en Dios no necesita ver el final del camino para seguir caminando. Su historia resuena en los corazones de aquellos que, como él, han sido quebrantados, pero que aún levantan la mirada al cielo y dicen: aunque Él me mate, en Él esperaré. La fe viva no es estática. No se conforma con las respuestas fáciles. Es una fe que se transforma, que madura, que se forja en la fragua del dolor.
Job comenzó su historia siendo un hombre justo, pero al final era un hombre transformado. Ya no solo conocía a Dios de oídas, ahora lo conocía de verdad, con una profundidad que solo el quebranto puede dar. Y ese es el gran misterio de la historia de Job. Su sufrimiento fue el puente hacia una relación más íntima con su Creador. Fue precisamente en su peor momento cuando Dios se reveló de manera más poderosa, no con explicaciones, sino con su presencia. Job no recibió respuestas, pero recibió algo mejor, una revelación divina que cambió su alma para siempre. Muchos hoy claman como Job lo hizo, preguntando por qué suceden las cosas malas, por qué hay dolor, por qué los justos sufren. Pero el libro de Job no se escribió para resolver todas las preguntas filosóficas del sufrimiento, sino para mostrarnos que Dios es digno de confianza, aun cuando no entendemos sus caminos. Job nos enseña que Dios no está obligado a darnos explicaciones, pero sí nos da su compañía. Él está con nosotros en el dolor, como estuvo con Job, y cuando el tiempo de la prueba pasa, su restauración siempre llega. Tal vez no como esperamos, pero siempre perfecta y completa. El Dios de Job sigue siendo el mismo. Él sigue observando a sus hijos, sigue confiando en ellos, sigue mostrándole al mundo, incluso a las huestes espirituales, que hay hombres y mujeres que le aman por lo que Él es, no por lo que Él da. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Y cuando el enemigo intenta destruirnos, Dios a veces permite la prueba, no para debilitarnos, sino para fortalecernos. Él confía en nuestra fe más de lo que a veces confiamos nosotros. Y al igual que con Job, Él sabe cuándo es suficiente. Él pone límites, cuida de cada detalle, y no nos deja solos ni un solo instante. La restauración de Job fue tan completa que incluso superó sus primeros años. No solo recuperó lo perdido, sino que fue elevado a una nueva dimensión de vida, de propósito y de legado, sus nuevos hijos, sus nuevas bendiciones, su larga vida. Fueron testigos de que Dios honra a los que le son fieles en todo tiempo. Hoy, cada vez que una persona lee su historia, cada vez que un corazón dolido encuentra consuelo en sus palabras, Job sigue cumpliendo un propósito eterno, porque su historia no termina con su restauración, sino que sigue viva en cada uno de nosotros, en cada alma que decide confiar. Incluso cuando no entiende, en cada voz que se levanta en adoración, aún en medio del dolor, porque la fe viva de Job no fue solo para él. Fue escrita para inspirar a generaciones, para que tú y yo sepamos que no estamos solos, que hay un Dios justo, compasivo y lleno de misericordia, que aun cuando no responde nuestras preguntas, siempre está dispuesto a sostenernos con su mano poderosa. Y es que, cuando meditamos en lo que Job vivió, entendemos que su prueba no fue solo física o emocional, sino profundamente espiritual. Fue un combate silencioso entre el cielo y el infierno, entre la confianza y el quebranto, entre lo que se ve y lo que se cree. Job fue el escenario de una batalla cósmica, donde su fidelidad se convirtió en testimonio eterno. A medida que pasaban los días de su aflicción, Job no solo lidiaba con la pérdida, la enfermedad y el abandono, sino también con las voces que intentaban derrumbar su fe. Sus amigos, con buenas intenciones, pero con poca comprensión espiritual, intentaban encontrar una causa lógica a su sufrimiento, afirmando que debía haber pecado para merecer tal castigo. Pero Job sabía que no se trataba de merecer, sino de resistir. Y esa resistencia, esa capacidad de mantenerse firme cuando todo indica que deberías rendirte, es lo que hace de Job un gigante de la fe. Él no sabía que su vida estaba siendo observada desde lo alto, que su perseverancia estaba siendo contada en el cielo. Y sin embargo, siguió confiando, siguió hablando con Dios, siguió esperando, aun cuando todo en él gritaba por una explicación.
Lo más impactante es que Job nunca maldijo a Dios. A pesar de haber perdido todo lo que amaba, de haber sido herido en su cuerpo y su alma, nunca cruzó esa línea, gritó, lloró, se lamentó, pero no pecó con sus labios, porque en lo profundo de su espíritu sabía que Dios seguía siendo Dios, aunque no lo entendiera. Eso nos enseña algo poderoso. Dios no teme nuestras preguntas, ni se ofende con nuestras lágrimas. Él escucha cuando lo buscamos desde el quebranto. Job lo buscó con el alma rota, y Dios respondió. No con explicaciones teológicas, sino con una majestuosa manifestación de su gloria y soberanía. Cuando Dios finalmente habló, lo hizo con autoridad divina, recordándole a Job que hay misterios que sobrepasan el entendimiento humano. No lo reprendió con crueldad, sino que le mostró la grandeza de su obra, los cielos, los mares, los animales, los vientos, todo lo que escapa a nuestra comprensión. Y en ese momento, Job comprendió que no necesitaba respuestas, solo necesitaba confianza. La humildad de Job ante la voz de Dios fue tan profunda como su sufrimiento. Dijo, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Esa declaración marcó el clímax de su transformación. Ya no era solo un hombre justo que temía a Dios, era un hombre renovado, con un conocimiento vivo, real, íntimo del Creador, y fue entonces cuando Dios restauró su vida. No antes. Primero vino la prueba, después la revelación, y finalmente la restauración. No solo duplicó sus riquezas y su familia, sino que restauró su dignidad, su paz, y su lugar en la historia. Sus últimos días fueron más bendecidos que los primeros, como señal de que Dios honra la fe inquebrantable. Cada lágrima de Job fue tenida en cuenta, cada clamor, cada noche en silencio, cada día de angustia, nada fue ignorado por Dios. Y lo mismo sucede contigo. Ningún sufrimiento se desperdicia cuando es puesto en las manos de aquel que todo lo ve. Dios no olvida, no abandona, no falla. Y si hoy atraviesas un valle como el de Job, recuerda que la restauración llega, y cuando llegue, no solo será para devolverte lo que perdiste, sino para darte más fe, más propósito, más experiencia, más comunión con Él, porque el dolor puede arrancarte muchas cosas, pero nunca podrá separarte del amor de Dios. Esa es la promesa, y como con Job, Él cumplirá su palabra. A pesar de todo su sufrimiento, Job nunca maldijo a Dios. Cuestionó, sí, y se lamentó profundamente, pero en su corazón no se volvió contra el Creador. Esto muestra una fe que va más allá de las circunstancias, una confianza que no depende de las bendiciones materiales. Job se mantuvo fiel. Incluso cuando su vida parecía desmoronarse, su ejemplo nos recuerda que la verdadera fe se revela en los momentos más oscuros, cuando no tenemos respuestas, pero aún decidimos confiar. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo, pero pronto su conversación se convirtió en acusaciones. Ellos creían que el sufrimiento era consecuencia del pecado, y que Job debía haber hecho algo malo para merecer tanto dolor. Esta mentalidad, que aún persiste en algunos pensamientos religiosos, es desmentida por la historia misma. Job era justo. El dolor no siempre es un castigo, a veces es una prueba. La intervención de Elihu, un joven que había guardado silencio hasta entonces, aporta una nueva perspectiva. Él señala que Dios puede usar el sufrimiento para enseñar, corregir y redirigir, aunque no tenía todas las respuestas. Sus palabras abren una ventana a una verdad más profunda. Dios es más grande de lo que podemos entender, y sus caminos son más altos que los nuestros. Finalmente, Dios mismo habla desde el torbellino, no responde directamente a las preguntas de Job, pero le muestra la inmensidad de su poder, la perfección de su creación y la limitación del entendimiento humano, en lugar de explicaciones. Dios ofrece su presencia, y para Job eso fue suficiente.
reconoció su pequeñez ante la grandeza divina y su fe fue renovada. La restauración de Job no se debió a su sufrimiento, sino a su perseverancia en medio de él. Dios bendijo los últimos años de su vida más que los primeros. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido y le dio una nueva familia, una nueva esperanza y una nueva perspectiva de la vida. Su historia no terminó en ruinas, sino en redención. Esta transformación no fue solo material, fue espiritual. Job ahora conocía a Dios no solo de oídas, sino de una experiencia viva y personal. Él dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Esa es la verdadera recompensa de la prueba, conocer a Dios de una manera más íntima y real. La historia de Job es un mensaje poderoso para todos los que sufren injustamente. Nos recuerda que Dios ve lo que otros no ven, que Él conoce nuestra fidelidad, incluso cuando otros dudan de nosotros, y que, en el tiempo perfecto, Él puede restaurar lo que se ha perdido, sanarnos de nuestras heridas y darnos una vida nueva. También es un llamado a no juzgar a quienes atraviesan momentos difíciles. A menudo somos rápidos para emitir juicios, sin conocer el corazón de las personas, ni el propósito de Dios en sus vidas. La historia de Job nos enseña a ser compasivos, a escuchar sin condenar y a caminar junto a los que sufren con amor y humildad en cada capítulo de su historia. Vemos que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación, que las lágrimas no son señales de debilidad, sino de un alma que sigue creyendo mientras espera, y que cada prueba puede ser la antesala de un testimonio que glorificará el nombre del Señor. Job, a pesar de haber perdido absolutamente todo, sus hijos, sus bienes, su salud, no maldijo a Dios ni renunció a su fe. En medio de las cenizas, cubierto de llagas, levantó su voz no para reprochar, sino para expresar el dolor profundo que le embargaba. Su oración era una mezcla de tristeza, clamor y búsqueda. Aunque no entendía el porqué de su sufrimiento, mantenía una esperanza firme en que Dios aún estaba con él. La fidelidad de Job no pasó desapercibida en el cielo. Satanás pensó que quebrantaría su espíritu, que al arrebatarle todo, Job se alejaría de Dios, pero ocurrió todo lo contrario. Job se mantuvo firme, demostrando que su fe no dependía de lo que poseía, sino de quién era su Dios. Esto nos enseña que una fe verdadera no se construye en las bendiciones materiales, sino en una relación genuina con el Creador. En medio del dolor llegaron los famosos amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos, en vez de consolarlo, comenzaron a juzgarlo. Asumieron que el sufrimiento era un castigo por algún pecado oculto, pero Job sabía que no era así. Él defendió su integridad y clamó por una audiencia directa con Dios, buscando respuestas que le dieran paz en su tormenta. Este momento de la historia revela algo poderoso. Muchas veces, quienes más sufren son malinterpretados por los demás. Las pruebas no siempre son señales de castigo divino, a veces son plataformas de propósito. Job nos muestra que incluso en la incomprensión humana se puede mantener la fe en la justicia y soberanía de Dios. La conversación entre Dios y Job, cuando finalmente se da, es impactante. Dios no responde directamente a las preguntas de Job, sino que le revela su grandeza, le habla desde un torbellino y le muestra la complejidad de la creación, la inmensidad del universo y su control absoluto sobre todo. Esto no fue una evasiva, sino una invitación a confiar. Dios le recordó a Job que, aunque no entienda, Él sigue siendo bueno y soberano. Ante esa revelación, Job se quebranta, reconoce su pequeñez y se rinde completamente. Dice una de las frases más poderosas de toda la Biblia: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job no solo conocía de Dios, ahora había tenido un encuentro directo con Él, y eso cambió su perspectiva para siempre. Dios, al ver la fidelidad de Job, restauró su vida por completo.
Le devolvió el doble de lo que había perdido, le dio nuevos hijos y una vida aún más bendecida que la anterior. Pero, más allá de las bendiciones materiales, lo más importante fue la transformación espiritual que experimentó Job. Pasó de oír hablar de Dios a conocerlo profundamente. La historia de Job no es solo acerca del sufrimiento, es una historia de fe, perseverancia, humildad y redención. Es una muestra viva de que Dios nunca abandona a los suyos, aunque el silencio duela y las pruebas parezcan interminables. Job nos enseña a confiar incluso cuando no comprendemos. Su vida es un ejemplo de cómo el dolor puede convertirse en testimonio y cómo una fe que se mantiene firme en la oscuridad será recompensada con una luz aún más brillante. Job no fue restaurado por haberse quejado, sino por haber permanecido fiel. Y eso lo convirtió en un hombre digno de ser recordado por generaciones. Y así, a través de Job, Dios nos deja una lección eterna. El sufrimiento puede ser el escenario donde Él demuestra su fidelidad y poder. El justo puede pasar por el valle de la sombra de muerte, pero no estará solo. Porque cuando Dios permite una prueba, también está preparando una victoria mayor. A medida que avanzamos en esta historia, comprendemos que la prueba de Job no fue simplemente una desgracia al azar, sino una obra cuidadosamente orquestada que tenía un propósito más profundo: revelar la fe que permanece firme aun cuando todo se derrumba. Job no solo fue probado físicamente, sino emocional y espiritualmente, llevándolo a una reflexión interna tan profunda que pocos han experimentado. Él fue despojado de todo para encontrarlo todo en Dios. En los momentos más oscuros, cuando parecía que ya no quedaba fuerza ni esperanza, Job sostuvo una verdad que muchos olvidan en medio del dolor: que Dios sigue siendo Dios, aunque el mundo parezca derrumbarse. Esta convicción fue la que lo sostuvo, la que impidió que su alma se quebrantara por completo. Job nunca perdió la certeza de que el Creador tenía el control, incluso cuando no entendía el porqué de su sufrimiento. Lo más admirable de Job es que nunca renegó de su fe. Se lamentó, sí, lloró, se quejó, preguntó, incluso deseó no haber nacido, pero nunca maldijo a Dios, nunca le dio la espalda. Eso es lo que lo hace diferente. Nos muestra que tener fe no significa no sentir dolor, sino saber a quién acudir cuando el alma está rota. Y en esa fidelidad, Job nos representa a todos. Nos recuerda que hay recompensas que van más allá de lo material, porque al final de su proceso, cuando Dios lo restauró, Job ya no era el mismo. No era solo un hombre más rico, era un hombre más sabio, más humilde, más lleno de Dios. El fuego no lo destruyó, lo purificó. Los que rodeaban a Job, sus amigos y conocidos, también fueron testigos del poder de Dios. Al principio lo juzgaron, pero al final vieron cómo el Señor honró su fidelidad. Incluso Dios los reprendió por no haber hablado con justicia como lo hizo Job, y les pidió que ofrecieran sacrificios con Job como intercesor. Esto muestra que cuando eres fiel, no solo te bendices tú, sino que puedes ser instrumento para bendecir a otros. Job intercedió por sus amigos, y eso fue otro acto de grandeza espiritual. No guardó rencor por las acusaciones injustas que recibió. En vez de eso, oró por ellos, y justo después de eso vino su restauración completa. ¡Qué mensaje tan poderoso! A veces, la bendición se libera cuando perdonamos y oramos por quienes nos hirieron. En un mundo donde la gente busca recompensas rápidas, la historia de Job nos enseña a esperar, a resistir, a confiar. Las bendiciones más grandes no siempre llegan cuando queremos, pero sí cuando más las necesitamos. Job esperó en Dios, y Dios no lo defraudó. Lo levantó con más gloria de la que había perdido. Job vivió muchos años después de su restauración, vio crecer a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación. Y aunque la Biblia no detalla cada momento de su vida posterior, podemos imaginar que cada día fue un testimonio viviente del amor
y la fidelidad de Dios. Sus cicatrices no desaparecieron, pero ya no dolían. Eran marcas de una historia redimida, y esta historia sigue hablándonos hoy. Cada vez que alguien atraviesa una prueba y decide no rendirse, está siguiendo los pasos de Job. Cada vez que eliges confiar aunque no entiendas, estás escribiendo una historia de fe que impacta más de lo que imaginas. Job no sabía que su historia sería contada por siglos, pero lo fue. Y aún lo es, porque así es Dios. Él no olvida a los que le aman, no ignora las lágrimas de los justos. Puede que el proceso sea largo, pero el final siempre será glorioso. La historia de Job no solo nos muestra que el sufrimiento existe, sino que también nos asegura que Dios tiene la última palabra, y cuando Él habla, todo cambia. Job, ahora restaurado, ya no era solo un hombre bendecido con bienes y familia. Era un hombre que había visto a Dios de una forma que pocos han experimentado. En sus propias palabras dijo: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Estas palabras encierran un cambio profundo. Job pasó de conocer a Dios por lo que otros decían, a conocerlo de manera íntima y personal, a través del dolor y la fidelidad. Y esa es una de las lecciones más poderosas de esta historia. Muchas veces, nuestras mayores revelaciones de Dios llegan cuando más quebrantados estamos. En medio de las ruinas, Job encontró la presencia real del Altísimo. En el silencio de sus preguntas no respondidas, escuchó la voz que trasciende todo entendimiento humano. Dios no siempre explicó el porqué del sufrimiento, pero le mostró el quién, y ese quién fue suficiente. Cuando Dios finalmente habló, no justificó lo que había ocurrido, ni dio largas explicaciones. Más bien, lo llevó a contemplar la grandeza de la creación, el orden del universo, las maravillas que están más allá de nuestra comprensión. Era como si le dijera: «Job, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar en que yo estoy en control». Y eso cambió todo. Es en ese punto donde muchos fallan. Esperan respuestas exactas a cada dolor, cada pérdida, cada injusticia, pero la historia de Job nos recuerda que la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en medio de la incertidumbre. Job no necesitó entender para seguir confiando, y tú tampoco necesitas todas las piezas para seguir creyendo. La restauración de Job no fue solo una compensación por lo perdido, fue una transformación completa. Dios no solo le dio el doble de todo, sino que le dio paz, honor y una nueva visión del propósito divino. Lo que parecía ser el final fue en realidad un nuevo comienzo. Porque cuando Dios restaura, lo hace de una manera que supera toda expectativa. Muchos se enfocan solo en el principio y el final de la historia de Job, pero es en el proceso donde se forjan los verdaderos milagros. Cada día en que Job eligió seguir creyendo fue una victoria. Cada oración en medio del llanto, cada palabra de esperanza en medio del lamento, fue una semilla que dio fruto más adelante. Incluso su entorno fue transformado. Aquellos que antes lo criticaron, ahora veían con asombro la mano de Dios sobre su vida. Job se convirtió en testimonio viviente de que el sufrimiento no es el final del camino, sino el crisol donde se forma la fe genuina. Y con esa nueva autoridad pudo levantar a otros, aconsejar, consolar y guiar. No es casualidad que el libro de Job esté en la Biblia. Su historia no es solo la de un hombre justo que sufrió, sino la de un alma que atravesó el fuego y salió refinada como el oro. Es un mensaje eterno que nos habla hoy, que susurra al oído de los cansados: no estás solo, y no es en vano lo que estás viviendo. Así como Job, tú también puedes ser restaurado. Quizás no veas el final aún, tal vez las lágrimas siguen cayendo y las respuestas no llegan. Pero si hay algo que esta historia nos enseña, es que Dios no olvida, no falla, y nunca llega tarde. Lo que ahora duele, algún día sanará, y cuando lo haga, entenderás que todo tenía un propósito mayor. Porque la vida de Job nos enseña esto,
que lo importante no es solo salir del valle, sino cómo sales. Job salió con una fe fortalecida, con una visión más clara, con una relación más profunda con Dios. Y eso es lo que verdaderamente transforma vidas. Porque al final del dolor, si permaneces fiel, hay gloria reservada para ti. Y mientras la vida de Job comenzaba a florecer de nuevo, sus cicatrices no desaparecieron. No eran marcas de derrota, sino de victoria. Cada una contaba una historia, un momento en el que se sostuvo de la fe, aun cuando todo lo demás fallaba. Esas cicatrices se convirtieron en testimonios vivientes de que Dios estuvo con él en todo momento, incluso cuando parecía guardar silencio. Las personas comenzaron a verlo con otros ojos. Ya no era solo el hombre más rico del Oriente, ahora era el hombre que venció la prueba más dura que un ser humano puede enfrentar, el quebrantamiento total. Y no la venció con espadas ni con fuerza física, sino con fe, paciencia y una confianza inquebrantable en su Creador. Job comenzó a hablar con sabiduría más profunda. Su voz, antes quebrada por el dolor, ahora era firme, serena y llena de discernimiento. Su experiencia había refinado su carácter, moldeado su espíritu y lo había convertido en un guía para otros. Ya no solo era un ejemplo de prosperidad, ahora era un símbolo de resistencia, de esperanza y de restauración divina. El dolor que vivió, lejos de destruirlo, lo purificó. Le enseñó a ver más allá de lo superficial, a discernir lo eterno en medio de lo temporal. Comprendió que las riquezas se pueden perder, la salud se puede quebrar, los amigos se pueden alejar, pero la presencia de Dios, esa nunca se va. Y en eso se apoyó cada día. Job aprendió a valorar lo que verdaderamente importa. Ya no se aferraba a las cosas, sino al propósito. Ya no buscaba respuestas, sino la compañía del Dios que está por encima de las preguntas. Vivía cada día con gratitud, porque sabía que todo lo que tenía era por gracia, no por mérito, y eso le daba una perspectiva nueva de la vida. Sus hijos volvieron a llenar su hogar de risas. Las fiestas regresaron, pero esta vez no eran solo celebraciones de abundancia, sino de gratitud. Job los bendecía con palabras cargadas de fe, porque entendía que lo más valioso que podía heredarles no era el oro, sino el legado de una vida vivida en fidelidad a Dios. Sus hijas fueron las más hermosas de toda la región, no solo en apariencia, sino en carácter, y él les dio herencia junto a sus hermanos, algo poco común en aquella época. Esto mostró que el corazón de Job también había sido transformado. Era un hombre justo, sí, pero ahora también más generoso, más compasivo, más equitativo. Cada mañana, al abrir los ojos, Job respiraba hondo y agradecía, porque sabía que había vivido una batalla que muchos no sobreviven. Y no solo había sobrevivido, había salido fortalecido. Sabía que cada nuevo día era un regalo, una oportunidad para reflejar la gloria de Dios en cada gesto, y así vivió muchos años más, disfrutando de la paz que solo tienen aquellos que han caminado por el fuego y han salido tomados de la mano del Señor. Sus días fueron largos, sus noches tranquilas, y su historia quedó escrita como una de las más poderosas lecciones de fe, paciencia y restauración de toda la Biblia. Porque la historia de Job no se trata solo de lo que perdió o lo que recuperó. Se trata de quién se convirtió en medio del proceso. Y esa, sin duda, es la verdadera victoria. Y así la historia de Job no termina en la desgracia ni en el dolor, sino en la redención, en la restauración, en el poder de un Dios que no abandona a los suyos, incluso cuando el silencio parece eterno. Job se convirtió en más que un personaje bíblico. Se volvió símbolo de perseverancia, ejemplo de fe en su forma más pura y testimonio eterno de que la prueba no define el final, sino que prepara el alma para un nuevo comienzo. Job no entendió todo lo que le pasó, pero eligió confiar. No recibió respuestas inmediatas,
pero permaneció fiel. No vio a Dios al principio, pero al final dijo con el corazón en la mano: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esas palabras no solo cierran un capítulo, abren una dimensión nueva del conocimiento espiritual. Job no solo había oído hablar de Dios, ahora lo conocía. Y tal vez eso es lo más grande que esta historia puede enseñarnos, que a veces Dios permite que se caigan nuestras estructuras para que podamos descubrir su esencia. A veces el fuego de la prueba no llega para destruirnos, sino para revelar lo que no puede ser consumido: nuestra fe, nuestra relación con Él, nuestra eternidad. La vida de Job cambió para siempre, pero no solo por lo que perdió y luego ganó. Cambió porque conoció más profundamente al Dios, que nunca lo dejó. Un Dios que confió tanto en su siervo, que lo puso como ejemplo ante el mismo enemigo. Un Dios que sabía que al final Job se levantaría más fuerte, más sabio y más cerca de él. Y esa misma historia se sigue repitiendo hoy. Cada vez que un corazón herido decide confiar, cada vez que alguien atraviesa el valle de la sombra y aún así dice: aunque Él me matare, en Él esperaré. Cada vez que alguien lo pierde todo y aún así alza la mirada al cielo, porque el Dios de Job sigue siendo el mismo, fiel, justo, poderoso, presente. Este relato no solo está escrito en las páginas de un libro antiguo, está inscrito en la historia de cada vida que ha sido restaurada por el amor divino. Nos enseña que no importa cuán oscura sea la noche, si permanecemos firmes, el amanecer llegará. Y cuando llegue, vendrá con doble porción, con honra, con paz, con propósito renovado. Job vivió, sufrió, cayó, lloró, resistió y se levantó. No por sus fuerzas, sino por la gracia que lo sostenía. Y eso nos recuerda que no importa cuán dura sea la prueba, si nuestra fe permanece, el final será más glorioso que el principio. Así que si hoy te sientes como Job, en su momento más difícil, recuerda que esta historia aún inspira porque fue escrita con dolor, sí, pero también con esperanza. Con lágrimas, sí, pero también con restauración. Y si Dios lo hizo con Job, también lo puede hacer contigo. Porque el Dios de los cielos todavía escribe historias de redención. Y quizás la próxima historia que Él escriba con gloria sea la tuya. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.